vamos a continuar con lo que hemos venido enseñando durante estas últimas semanas. Hoy estamos en la lección o en la enseñanza número 4 de esta serie. Y cada vez que me meto a estudiar y a preparar más, me sale mucho material para compartir. Yo no sé, no quiero limitarme y decir, bueno, esta serie se acaba este domingo o se acaba el próximo. No, yo quiero que sea el Señor que nos siga dando a través de estas enseñanzas que yo creo que tienen mucho que aportarnos y tienen mucho que enseñarnos a la iglesia, a nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque son parte precisamente de nuestra formación biológica, de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza. Si hay algo que conocemos bien, es nuestra naturaleza. Conocemos nuestros defectos. ¿Cuántos se conocen sus defectos? Aleluya. Y también conocemos virtudes. ¿Cuántos conocen sus virtudes? Las conocemos. Pero yo sé que a veces las virtudes quedan como más opacadas, porque los defectos a veces tienden a manifestarse más en nuestra vida. Pero en esta tarde vamos a reafirmar algunas cosas que hemos venido tratando en nuestra serie. Y vamos a hacerlo, por supuesto, comenzando dándole una base bíblica a lo que vamos a ir desarrollando el día de hoy. Y quiero que vayamos, si le aprietas otra vez, por favor. Quiero que vayamos Segunda de Pedro. Vamos a ir buscándolo nosotros por acá. Segunda de Pedro. Ok, ahí lo tenemos. Es lento el sistema, pero bueno. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al verso 8. Y dice así la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida. Déjeme prender esto para grabar desde un principio, por favor. Ok. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 3, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, basándonos en todas estas cosas, vamos ahora a entender la diferencia entre lo que es la vida cristiana victoriosa, como hemos titulado
nuestra serie, a una vida cristiana mediocre. Son dos posiciones que se manifiestan a veces en la vida de cualquier creyente. Todos estamos expuestos a estas dos posiciones, tanto a la vida mediocre como a la vida victoriosa. Usted decide la que quiere tomar. Ya yo decidí cuál quiero. Yo quiero la vida victoriosa. Amén. Espero que usted también decida por la misma, por la vida victoriosa. Haciendo un breve repaso de lo que hemos venido estudiando. Recuerden que es una serie. Ya lo que vimos, ya lo vimos. Ya quedó ahí atrás. Sé que hay personas que han estado tomando notas. De todos modos, y algunos de los mensajes también están en YouTube y en la página de la iglesia. Ahí hay personas que han estado repasando lo que hemos estado estudiando. Porque de esa manera podemos entonces tomarle el hilo a toda la enseñanza y por supuesto aplicarlas a nuestra vida. Estábamos viendo con relación a los pecados del temperamento. Y yo les había dicho de que en ese tipo de pecado nos íbamos a detener un poco más. ¿Por qué? Porque creemos de que es importante que lo hagamos. Porque ese es tal vez el fantasma que más se levanta a nuestro alrededor de nuestra vida cristiana. No arrugue la cara cuando yo digo fantasma. Ese enemigo que se levanta a diario, que trata de levantarse y trata entonces de restarle calidad a mi relación con el Señor. De eso precisamente se trata. Los problemas del carácter, que es algo en la cual todos nos identificamos. ¿Por qué? Porque todos tenemos en nuestra personalidad, tenemos rasgos muy característicos de un carácter determinado. Hay personas que tienen un buen carácter, ¿verdad? Y la gente lo elogia. Mira qué bonito carácter tiene fulano de tal. Y hay otros que son como fosforitos, nada más de a toque. Hay otros que viven con un carácter atravesado, malhumorados. ¿No se ha conseguido usted personas así? Personas que viven la vida como acelerados, bravos. Y nos pasa con mucha frecuencia conseguirnos con personas así. Esos son los problemas del carácter que, por supuesto, en personas que no tienen nada que ver con las cosas de la palabra y del Señor, son cosas que se han de manifestar. Y por eso vemos entonces los pleitos entre los hombres, vemos las guerras, vemos las situaciones que hay por causa de esto mismo. Dentro de los problemas del carácter vimos egoísmo, vimos orgullo y vimos murmuraciones. Por ahí una hermana me estaba recordando en el punto que quedamos, ¿verdad? Dentro de las murmuraciones, los exagerados. Ahorita vamos para allá. Los exagerados. Vimos también un poco la clasificación hipocrática del temperamento. Repasando un poco, los sanguíneos, los temperamentos hipocráticos, los sanguíneos, los flemáticos, los melancólicos y los coléricos. Ya hicimos un pequeño esbozo de las características de cada uno de estas cosas. Cada temperamento tiene una serie de potencialidades, las partes fuertes y las partes débiles. Eso también lo vimos, ya mencionadas, que están dadas por nuestra madurez y logros de una vida cristiana victoriosa. La vieja naturaleza versus la nueva naturaleza. Y yo quiero ponerlo de esta manera porque es una lucha, es un combate, es un conflicto que se desarrolla dentro de nosotros. En las características predominantes de nuestra antigua, vieja naturaleza, nuestra
antigua manera de nosotros proceder, de actuar, de comportarnos. Tal vez los jovencitos, los niños que están creciendo en los caminos del Señor son los que menos van a ser afectados por esa vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque desde muy temprana edad están recibiendo las semillas y el reflejo de la nueva naturaleza de Dios. Aunque su niño esté inquieto, aunque su niño usted lo tenga aquí, usted lo tenga que sentar y usted lo tenga que regañar, no importa. Pero se está sembrando en el corazón de ellos los destellos de una nueva naturaleza de la cual habla la palabra del Señor. Amén. Amén. Dentro de ese combate pongo entonces ejemplos. Hay personas que se dedican o se han dedicado a clasificar según Hipócrates en personajes bíblicos de quién es colérico, quién es melancólico. Esto no lo inventé yo. Esto no lo investigué yo tampoco. Esto simplemente lo conseguí y lo reflejé. Cuando dicen de que Pedro el sanguíneo, Pablo el colérico, Moisés el melancólico y Abraham el flemático. Ojalá pudiéramos nosotros conocer tal vez un poco de estas características para entonces aplicar la parte positiva. Pedro el sanguíneo, el apóstol más conocido de los evangelios, el líder entre los 12, motivador pero carnal, de doble ánimo. Dios lo transforma de un líder innato a un líder útil. Y esto es interesante. Hay personas que tienen un liderazgo nato, tienen esa composición del liderazgo desde pequeño. Y eso se manifiesta desde la escuela. Cuando uno ve que nombran a un delegado de un salón de clase, regularmente siempre eligen al líder, ¿verdad? Al que se destaca más, al que habla más, y esas son características que desde muy temprana edad se manifiestan. Pero Dios no solamente quiere que sea un liderazgo nato, sino que sea un liderazgo útil en las manos de Él. Pedro, convertido en un hombre estable y sin doble discurso. Pablo el colérico, esto lo voy a pasar rápido, simplemente lo retomé para que podamos ver un poco pues las características de algunos personajes y compararlas con personajes de la Biblia comparadas con estas características hipocráticas. Pablo el colérico fue un incansable perseguidor de cristianos creyendo firmemente en lo que hacía. Convertido, mantuvo su perseverancia y vehemencia en su nueva fe. Fue un luchador nato, jamás se quedó de brazos cruzados. Pablo el colérico. Moisés el melancólico, llamado a salvar a su pueblo, aunque presentó excusas, Dios le convenció de llevar a cabo esa misión. Su temperamento le llevó a creer que podía hacer todo por sí solo. Su suegro Yetro le enseñó que esa actitud egocéntrica lo llevaría al fracaso. ¿Ok? Y por último, Abraham el flemático. Abraham vivió gran parte de su existencia con temores. Ser protagonista de la historia no era su fuerte por ser flemático. Sin embargo, aceptó el desafío de ser patriarca en un desconocido lugar y sometió a su propio hijo a la soberanía de Dios. Cuando dejó sus miedos, logró lo imposible. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ok. La semana pasada entonces hablábamos de los temperamentos ligados a la vieja naturaleza. ¿Ok? Porque cuando estamos hablando de temperamentos, estamos hablando de personalidad y de carácter, estamos hablando de eso que está ligado a nuestra naturaleza, sea vieja o sea nueva, porque el hecho de que seamos nuevos, estemos en los caminos del Señor o tengamos una naturaleza nueva, no significa de que estas cosas ya no van a existir en nosotros. Hablábamos de los exagerados. Han conocido ustedes personas así, ¿verdad?
Personas que todo lo exageran, hermano. Que cualquier cosita, entonces a todo le ponen una lupa para que se vea grande. Y exageran tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. A los exagerados, por lo general, les gusta dar las malas noticias. No, tú no sabes lo que pasó. Y empiezan entonces a contarlo a su manera, poniéndole la dosis de exageración en las cosas que hacen. Y muchas veces las personas exageradas, en vez de hacer un bien, lo que hacen es traer tristeza. Porque no están hablando las cosas en su justo tamaño, en su justo lugar, sino que están entonces poniéndole su parte, la parte de ellos. Y eso lo hemos dicho nosotros muchas veces, ¿verdad? El juego ese, el famoso juego donde se hace un círculo y usted le da un secreto a una persona en el oído y empieza a correr el secreto, ¿verdad? Hasta que da la vuelta, y cuando usted vuelve, cuando ya llega usted otra vez, el secreto lo han cambiado y lo han exagerado y lo han puesto, pues imagínense, tremendo. Por supuesto, es un juego, pero que se aplica muchas veces en la realidad de mucha gente. Entre los exagerados, su intención no es mentir, pero tienen ese gusanito de la exageración para aumentar. Y así como aumentan, también quitan. O sea, para distorsionar cualquier verdad. Y eso es un problema que nosotros tenemos que tratar en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ese es el piso, esa es la base de la chismografía. La exageración. Cuando uno padece de ese problema, lo que quiere es decir las cosas de primero. Antes de que los demás lo digan, yo quiero decirlo de primero para meterle ya la dosis de exageración que necesita el chisme. El que todo lo sabe y el que siempre tiene la razón. Mire, he conocido personas que todo lo saben, que para todo tienen una solución, para todo. Que cualquier cosa, él tiene la solución, él conoce a alguien, él tiene la relación, a él le pasó. Y entonces son personas que no miran o no se plantan en una realidad de que hay cosas que las podemos saber, pero hay cosas que tampoco, que no estamos llamados a saber o a conocer. Pero hay personas que entonces todo lo saben y en todo tienen la razón. No le discuta a una persona así, porque nunca va a ganar. Nunca va a ganar con una persona en la que siempre tiene la razón en todas las cosas. Está el que desea ser importante, el que desea destacarse, el que desea entonces figurar. ¿Aló? Pastor, no me puso en la cartelera de la semana pasada. ¿Qué pasó? Y hay personas que quieren figurar. Hay personas que quieren entonces que los nombren, que los señalen, que le den la ovación. Hay personas que necesitan eso, destacarse. Y eso es un problema. Se convierte en un problema. Es un problema del temperamento que Dios tiene que tratar en una persona así. Y de esto, mira, el mundo está lleno de personas que tratan entonces y no le importa llevarse a cualquiera por delante con tal de ellos entonces resaltar por encima de los demás. Quieren sobresalir, llamar la atención, hacerse notar. Romanos 6:14 nos dice porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Algunas situaciones o pecados pareciera que nos siguieran. Y hay situaciones de esa vieja naturaleza de la cual estamos hablando, que es parte del proceso que Dios tiene que seguir haciendo y construyendo en nuestras vidas. Hay cosas que pareciera que aunque no quiero volver a caer en ellas, se vuelven otra vez a repetir. Hay personas que no quieren ser mentirosos, pero no se la aguantan. No pueden refrenar la mentira.
Y a veces mentiras que no se justifican, que no hay ni necesidad de caer en el terreno de la mentira, pero no lo pueden controlar, no se pueden controlar y vuelven otra vez y son débiles en la mentira. Y los mentirosos, por lo general, cuando caen en la mentira, llega un momento donde ellos mismos se lo creen, porque son tan mentirosos y han creado tantas mentiras que no saben ni qué es la verdad ni qué es la mentira. Es tremendo. Y es una situación patológica que se repite muchas veces en personas así. El mal genio, ya hemos hablado de eso, los malgeniados, las personas entonces con el apellido atravesado. Usted no me conoce a mí. Y se les atraviesa el apellido y Dios mío, allá en los campos de los países de uno, cuando una persona tiene el genio atravesado, lo que sacan es el machete, el charapo, como le dicen en otro sitio. Y ahí ya uno sabe que lo que hay que correr, porque tiene el apellido atravesado. Y ahí es donde suceden muchas cosas, ¿verdad? Y vienen los pleitos, y vienen las situaciones ya que se salen fuera de nuestro control. Y a veces el diablo lo quiere meter a uno en ese terreno. Gracias a Dios que los cristianos no sufrimos mucho de ese genio extremo así. Pero hay situaciones malgeniadas que nos traen problemas en nuestro diario vivir. Nos levantamos con el pie izquierdo. Bueno, yo soy zurdo, yo siempre me levanto con el pie izquierdo. Yo no tengo ese problema. Mi problema es cuando me levanto con el pie derecho. O cuando se levantan con el moño torcido. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Dios mío. La cosa se pone dura, difícil. ¿Por qué? Porque el genio está atravesado. Situaciones, problemas en el hogar, como en todos los hogares. Discusiones a veces triviales, cosas que no se han podido superar y nos llevan entonces a vivir malgeniados todo el día. Mire qué cosa tan tremenda es cuando tenemos que convivir con personas malgeniadas, con personas con un temperamento y un carácter siempre atravesado. Eso es tremendo. Eso no se le desea ni al peor enemigo. ¿Por qué? Porque le hacen la vida chiquita a cualquiera, el mal genio. Y por supuesto, hay cosas entonces que siguen a la otra. En el caso por lo menos del orgullo, personas orgullosas. Y que mezclan entonces orgullo con mal genio y prepotencia. Por decir, una fórmula de 3 elementos. Fatal en cualquier relación, en cualquier hogar. Poder convivir con personas así no es fácil. Pero a veces tenemos que poder manejar estas situaciones. A veces pensamos que los problemas los manifiesta es otro, pero no estamos viendo tal vez el que nosotros mismos acarreamos y el que nosotros mismos fomentamos dentro de nuestro entorno familiar o dentro de nuestra relación con los demás. El orgullo, los celos, ya hablamos también un poco de eso. ¿Aló? Los celos es tremendo, es un demonio que se levanta, porque cuando se habla de esto se está hablando de cosas que están gobernando en el mundo espiritual sin darnos cuenta, y que a veces nosotros nos dejamos influenciar por estas cosas que nos restan nuestra espiritualidad y nos llevan entonces al terreno donde el enemigo nos quiere llevar. ¿Sabe cuál es el terreno? A una vida cristiana mediocre. Mientras nosotros estemos viviendo una vida cristiana mediocre, el diablo está feliz. No problem. Eso no le causa ningún enojo ni ningún problema al enemigo. La vida cristiana mediocre. Pero cuando nosotros decidimos empezar a vivir la vida cristiana de verdad, la vida cristiana victoriosa, donde yo analizo, yo discierno todas estas cosas, entonces ahí el enemigo sí empieza a temblar. Porque nos estamos proponiendo luchar
contra estas cosas que se manifiestan, tienden a manifestarse en nosotros y son parte de nuestra vieja naturaleza. La amargura, ya un poco del mal genio. Gente amargada, gente que vive amargada. Creyentes que viven amargados, eso no tiene cabida. Creyentes que viven con una amargura, sin disfrutar la verdadera vida en Dios, la verdadera libertad y el gozo que Cristo da a un corazón redimido. Entonces, no tiene cabida la amargura en la vida de un cristiano. No tiene cabida. Si eso está pasando, es porque hay problemas, hay situaciones que no se han atendido en el corazón de un creyente. Un creyente amargado es un creyente que tiene problemas de bases espirituales, que no está mirando lo que tiene que mirar, no conoce la palabra, no está utilizando los recursos de Dios, no está utilizando las promesas de Dios, no está aplicando los principios espirituales de Dios a su vida. Entonces se amarga la vida a él y le amarga la vida a los demás, que eso es lo peor. Que eso es lo peor. Porque a veces entonces, como vivimos en familia, entonces la amargura se transmite, hasta el perro no quiere estar ni en la casa. El perro patea la puerta para que le abran para salir para el patio. Aleluya. El egoísmo es otro mal que a veces se enquista, ahí se adhiere a la vida de un creyente. Cuando vemos la prosperidad de otros, cuando vemos que otro está alcanzando lo que yo no he podido y me he esforzado pero no puedo. Y entonces pareciera que ese gusano del egoísmo empieza entonces a brotar y entramos en conflicto. ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa Dios conmigo? Que no fluye lo que yo quiero que fluya y hay problemas donde Dios tiene que tratar esas áreas de nosotros en nuestra vida. El egoísmo es una malicia del diablo. Nosotros en Cristo, dice la palabra, nosotros estamos completos. Amén. No tenemos que sentir egoísmo por nada en esta vida, porque en Cristo estamos completos. En Cristo el Señor ya nos ha llenado, nos ha dado todos los elementos, todos los recursos para nosotros sentirnos satisfechos y darle el lugar a Dios, darle la gloria a Dios, reconocer a Dios en medio de nuestra circunstancia. Porque hoy podemos estar aquí abajo, pero mañana Dios nos va a bendecir, nos va a poner otra vez arriba. Pero todo depende entonces de la condición de nuestro corazón. Los pensamientos impuros es parte también de la lucha de cualquier cristiano. Hoy día, todos los cristianos estamos bombardeados por los medios de comunicación. No es fácil ser cristiano en esta sociedad corrupta y degenerada en la cual vivimos. No es fácil ser cristiano. Usted de repente se propone estar bien y llega de repente a la venta de periódicos y de revistas y lo primero que ve entonces son las mujeres desnudas ahí en las revistas que usted no quería ni mirarlas. Y eso por supuesto produce entonces una reacción, ¿verdad? El diablo sabe cómo trabajar áreas en nuestra vida. Entonces, esos pensamientos impuros en todo el sentido de la palabra, porque a veces tenemos la mente tan dañada a veces por la vida que hemos vivido, que todo lo relacionamos entonces con la impureza, todo lo relacionamos con las cosas de la vieja naturaleza, y Dios necesita transformar nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, y poder entonces pedirle al Señor que nos ayude a poder someter nuestra mente y nuestros pensamientos para tener pensamientos puros delante del Señor, que nuestra mente sea lavada con la sangre de Cristo. Las pasiones desordenadas, pasiones con las cuales estamos luchando. Los jóvenes hoy día, mire, tienen un tremendo,
todos, pero los jóvenes en especial, pienso yo, de que padecen situaciones difíciles en los medios donde se desenvuelven a través de estas pasiones desordenadas que hay en el mundo, ese mundo lujurioso en que se mueve a nuestro alrededor, donde ya el diablo no tiene límites. Antes veíamos las provocaciones en los adultos. Hoy día, mire, desde la jovencita, estaba leyendo un artículo de uno de los problemas sociales más graves que hay en la sociedad cubana. Es terrible. En la sociedad cubana ya la prostitución comienza desde los 9 años. La prostitución en calle, desde los 9 años. ¿Se imagina usted? Entonces, ¿qué se puede esperar de una sociedad así cuando estas cosas ocurren? Y son cosas con las cuales nosotros necesitamos entonces. La pornografía, no lo puse ahí, pero es parte también de los problemas. Ese ataque que se recibe a través de los medios, a través del internet. Mucho cuidado con el internet, porque es un medio donde el enemigo tiene autopista libre. Viene y va. Y eso está a punto de un botón nada más para caer en un terreno donde el diablo es el rey, es el que domina en ese medio tan tremendo como es la pornografía. La codicia, la negligencia, la infidelidad y la hipocresía, ya para ir resumiendo un poco esta parte, que son partes precisamente de esa vieja naturaleza en la cual nosotros estamos enmarcados. Todos venimos de ahí. Los que venimos del mundo, los que no nacimos en un hogar cristiano y venimos del mundo, venimos marcados por todas estas cosas, la influencia de muchas de estas cosas que no nos dejan entonces enfilarnos en los caminos de santidad del Señor, con una mente pura, con una mente limpia, y tenemos entonces esta batalla con nosotros mismos. Nada de esto pertenece a la vida de Dios. Definitivamente. Todo eso pertenece ¿a qué? A la vieja naturaleza, al viejo hombre. Al viejo hombre que nos acompaña. ¿Recuerdan? El viejo hombre que nos acompaña, ahí está. Este es el tercer domingo que hago mi teatro aquí. Porque ahí está. Está presente. Lo tenemos con nosotros, nos acompaña a nosotros. La vieja naturaleza estará con nosotros hasta el último día que nosotros estemos en esta tierra. Porque si pudiéramos soltarla, ¿verdad? Y decir, no, ya te quedaste ahí y ya. Pero no, ella va a estar ahí, ella va a estar adherida. Pero ¿dónde está entonces el secreto de todo lo que estamos enseñando? ¿Cuál es el punto a la que Dios nos quiere llevar a nosotros a través de unas enseñanzas como esta? El problema central de donde vienen todos nuestros defectos es la naturaleza pecaminosa inherente a la vida humana, del ser humano, que está ahí, está con nosotros, es parte de lo que nosotros hemos sido hasta ahora. Y en eso estamos conscientes. Ahí está. Pero Dios quiere darle entonces el cambio, la transformación, quiere darnos los elementos para que nosotros entonces podamos dominar, podamos estar por encima de las apetencias del viejo hombre. ¿Cómo superar nuestras debilidades ligadas a esa vieja naturaleza? Pastor, ¿cómo hago? No puedo, soy débil. Esas son expresiones que uno muchas veces, a veces escucha. Yo estoy luchando, pero no puedo. Hay algo que no me deja, que me lleva otra vez cautivo a repetir otra vez el mismo esquema. Y me escapo por un tiempo del esquema y más adelante me vuelve a atrapar. ¿Cómo hago, pastor? Y esas son preguntas muy legítimas del alma. Preguntas que tienen validez y que uno no se puede reír de eso, sino que al contrario, esas son realidades. Porque dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque esa vieja naturaleza está ahí. Ahí está presente. Podemos tener 50 años en los caminos del Señor y estamos llevando nuestro saco, arrastrándolo. Ahí va.
Ahí lo vamos llevando. Pero ya está dominado. Ya sabemos quién es. Ya sabemos cuáles son sus lados flacos, cuáles son sus partes que pueden influenciar en nosotros. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque en Cristo tenemos la fuerza para nosotros superar cualquier adicción, cualquier situación, cualquier conducta que nos lleva entonces a un cuadro repetitivo de tristeza, donde le producimos tristeza no solamente a nuestro corazón, sino también a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Y no lo queremos hacer, porque ahí está precisamente la declaración de Pablo, que lo que él no quería hacer es lo que al final resultaba haciendo. Y ahí simplemente lo que está es declarando precisamente la realidad de esto que estamos estudiando hoy. Ahí está, somos nuevos creyentes, nuevos convertidos, estamos creciendo en los caminos del Señor, somos renacidos de nuevo, tenemos todos los atributos de Dios, pero la vieja naturaleza ahí está y nos perseguirá y nos acompañará hasta el último día de nuestra vida. Y quiero que estemos conscientes de esa situación, porque eso es una realidad. ¿Cómo lograrlo? Enfrentemos las debilidades carnales sabiendo que pueden llevarnos a un terreno pecaminoso. Y quiero subrayar debilidades carnales porque hay otro tipo de debilidades que las vamos a estudiar más adelante, que ya no son carnales, sino son debilidades que tienen propósito en Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Confesemos nuestros pecados, la confesión de nuestra condición, de nuestra situación. Y es algo que Dios está esperando de nosotros. Que todo aquello que nos acompaña, que nos está produciendo tristeza, que nos está llevando a un terreno de separación de la santidad de Dios, de los caminos del Señor, debemos ponérselo al Señor por delante y presentarle nuestra necesidad, confesarle al Señor todas nuestras necesidades y todos nuestros pecados. Pidámosle a Dios que nos quite ese hábito, es un deseo que tenemos. Cuando un corazón es sincero y quiere agradar a Dios, aunque la vieja naturaleza se manifieste, hay un deseo en el corazón de no volver a hacer aquello. Y ese es un punto positivo, ese es un punto bueno. Pídale al Señor que le ayude. Y Dios, que es justo para escuchar nuestras oraciones, Él entonces va a responder, Él va a hacerlo. Porque Dios está mirando la necesidad y está mirando nuestro corazón. Conoce realmente el área donde nosotros estamos tropezando. Creamos que tenemos la victoria. Créale a Dios que la victoria es suya. Créale a Dios de que Dios lo va a sacar de esa situación. Y párese firme en su fe en el Señor, de que Dios es poderoso para romper cualquier atadura, para romper cualquier ligadura, para romper cualquier cosa que lo haya tenido a usted atado por años o el tiempo que sea. Pero créale a Dios que Dios lo hace. Y cuando yo le creo a Dios y yo dispongo en mi corazón pararme firme en las verdades de Dios, mira, usted va a empezar a ver cómo Dios empieza a cambiar su horizonte, cómo las cosas empiezan entonces ahora a dar un giro y usted empieza a ver ahora el propósito que está entonces determinado, ahora es por su voluntad, porque ya Dios hizo su parte, ya Dios garantizó nuestra salvación, ya Dios nos dio a nosotros la seguridad de la vida eterna, porque Él cumplió con su misión de hacerlo. Entonces ahora nos corresponde a nosotros pararnos firmes en las verdades de Dios. Un temperamento lleno del Espíritu lleva al máximo las fortalezas o potencialidades y disminuye o suprime en muchos casos los defectos de las debilidades
temperamentales ligadas al viejo hombre. Y lo puse en rojo porque son debilidades temperamentales ligadas a nuestro temperamento y a nuestro carácter. El temperamento lleno del Espíritu de Dios va a ser entonces el detonante cuando yo empiece a buscar de Dios, cuando yo empiece a familiarizarme con las cosas de Dios, cuando yo anhele y busque y procure todas las cosas del Espíritu y de Dios. Entonces ahí voy a encender la mecha para que se produzcan estos cambios en nuestras vidas. El poder de Dios en nuestras debilidades, en la naturaleza limitada. Segunda de Corintios 13, 4 al 5 dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. ¿Cuántos le alaban? Amén. Aleluya. Pues también nosotros somos débiles en Él. Y eso es una gran verdad. Dios, dice la palabra, y eso lo vamos a estudiar más adelante, que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo que se creía fuerte. Entonces hay una debilidad en la que Dios se goza, pero no es la debilidad de la vieja naturaleza. Es una debilidad diferente en la que Dios se regocija. Nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y es una buena pregunta para nosotros saber si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Si estamos patinando en las cosas de Dios o estamos patinando en las cosas del mundo. Y esa es una buena pregunta para nosotros entonces analizarla. Nuestras debilidades sometidas a Dios. Dios usa nuestras debilidades para su gloria. ¿Cuánto lo creen? Dios usa nuestras debilidades para su gloria. Dios tiene una perspectiva diferente de nuestras debilidades. Y Él quiere meternos entonces en un terreno donde nosotros podamos ser manejables en las manos de Él. Ser flexibles en las manos de Dios. Que todas esas cosas que están dentro de nosotros, que muchas veces hacen resistencia al trabajo de Dios en nuestra vida, nosotros podamos entonces rendirla al Señor, ponerlas entonces a los pies de Dios, para que entonces esa rendición pueda ser útil en las manos del Señor. Dice 1 Corintios 1, 26, 27, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aleluya. Y esta gran verdad es una verdad tremenda para nosotros entender, de que en medio de todo el espectro y todo el cuadro, Dios nos escogió a nosotros por alguna razón. Y cuando dice, hay personas que se ofenden cuando dicen, bueno, pero yo soy cristiano, entonces Dios me escogió porque yo era débil. Porque la palabra de aquí dice que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora, eso tiene su interpretación, ¿verdad? Lo débil, lo sutil, lo manso, lo que es manejable en las manos de Dios, Dios lo escogió. Dios puso su mirada en nosotros. ¿Por qué nos escogió? Vaya usted a saber. Solamente la gracia y la misericordia de Dios para poner su mirada sobre nosotros. Nosotros no somos mejores que los demás. No presumamos de que Dios nos escogió porque nosotros somos mejores candidatos para el cielo que otros. No, sino que su gracia y su amor y su misericordia nos agarró, nos tomó. Se reveló a nuestra vida. Y cuando habla entonces de esta debilidad de la raza humana, que lo débil escogió Dios, es porque hubieron tal vez algunas cosas dentro de los designios de Dios
que Dios nos escoge para tal vez avergonzar a los que se creen tal vez mucho. Hay gente que vive la vida presumiendo lo que son, presumiendo lo que tienen. A veces no tienen nada, ni tienen ni dónde caerse muerto, pero presumen. Gente que es presumida. Y eso también, hay gente así. Que uno dice, bueno, ¿y qué se cree este, verdad? Uno en la vieja naturaleza, bueno, ¿y qué le pasó a este? Que se cree mucho, no tienen nada, pero presumen, son presumidos. Y es una actitud diabólica, es una actitud del carácter que a veces va en contra de lo que Dios quiere y necesita hacer en nosotros. Aleluya. ¿Cómo dirigirnos hacia una vida llena del Espíritu? ¿Cuántos desean una vida llena del Espíritu de Dios? Si hay algo que necesitamos es la vida de Dios en nosotros, la vida plena de Dios en nosotros. Una vida abundante, una vida desarrollada, una vida entonces que estemos caminando hacia la plenitud de Dios en esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Recordemos, hemos hablado características de la vieja naturaleza que ya la conocemos desde que tenemos uso de razón. La dominamos. Hay gente que domina, que tiene cuestiones para dominar el mundo en que se han desenvuelto. Gente que es chispa. Y los que son chispas, entonces atropellan a cualquiera. No importa lo que suceda, no importa quién se lleve por delante, no importa las consecuencias. No importa quién se muera, no importa quién quede en ruina. Se los llevan por delante. Pero dentro de la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, entonces hay cosas que tienen que ser puestas en su lugar y en su orden. Porque Dios entonces no va a operar en nosotros. Y hay gente entonces que llega a los caminos del Señor y no se desprenden de todas estas cosas, sino que entonces las cosas más predominantes en su vida se arraigan a ellas. Tal vez sueltan muchas cosas, pero hay otras entonces donde no las sueltan. Y ese creyente que no suelta lo que Dios está esperando que suelte, va a vivir y va a desarrollar una vida cristiana mediocre. Pasarán 20, 30, 40 años en una iglesia, viniendo, escuchando, pero una vida cristiana mediocre. Y esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que todos sus hijos vivamos una vida llena del Espíritu. Una vida plena en el Señor. Que nosotros podamos vivir la eternidad. Porque a veces, esa es otra. Yo voy a vivir la eternidad. La eternidad la tengo asegurada. Y cuando llegue a la eternidad, entonces yo voy a empezar a desarrollar todas estas cosas. No. ¿Sabe dónde se empieza a vivir la eternidad? Ya la estamos viviendo, los que hemos sido alcanzados por Cristo. Los que somos de Cristo, hemos sido redimidos por el Señor, ya empezamos a disfrutar de la eternidad. Porque de aquí nadie nos para. De aquí para el cielo y del cielo ahí continuaremos por toda la eternidad. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y así es que tenemos que empezar entonces a vivir la vida, desde ahora, desde hoy. Por eso el Señor dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde comienza tu eternidad. Hoy es el día donde comienza tu transformación, donde tu vida va entonces a dar un giro, donde voy a empezar a ordenar todas las cosas en ti. Pero nosotros necesitamos entonces doblegarnos, entender de que hay una naturaleza que tiene que morir, que tiene que ser sometida, para que lo entendamos mejor. Porque a veces el término, eso de que tiene que morir, ¿cómo es eso? Arrastrando un muerto. Sí, porque tenemos que arrastrar con ese muerto hasta el último día. Porque ese hombre muerto, ese hombre de la carne, de la vieja naturaleza muerta, tenemos que arrastrar con ese saco. Pero ya estará sometida. Ya ella no se enseñoreará de nosotros.
Ya la vieja naturaleza y el temperamento y las cosas que nos acompañaron ya no tomarán preeminencia en nuestras vidas, en nuestras decisiones y en nuestros pensamientos. No, ya será un saco ahí que estará ahí y que lo arrastraremos. Porque ya la vieja naturaleza es la que domina. Es la que está entonces ahora dominando nuestros pensamientos y nuestras decisiones. ¿Perdón? Correcto. La nueva naturaleza. ¿Dije lo contrario? Ok, mira, el diablo, mira como quiera uno confundirlo. La nueva naturaleza. Ok. ¿Cómo dirigirnos entonces hacia una vida llena del Espíritu? Aquí quise poner unos puntos para nosotros refrescar. Para el que necesite tal vez la orientación, pastor, ¿cómo hacerlo? Necesito la ayuda. Hacer un examen de conciencia. Mirar, tener entonces esa visión retrospectiva en nuestra vida. Analizarnos, mirar entonces, ser sinceros con nosotros mismos. Este es mi problema. ¿Por qué voy a ocultarlo? Si este es mi problema, el problema con la que yo estoy luchando, con la que he venido luchando, que a veces entonces queremos maquillar el problema y le ponemos un traje nuevo al problema para disimularlo, para que se vea bonito. Pero es un problema que se manifiesta y que no nos deja entonces desarrollarnos ni crecer. Por eso necesitamos entonces hacernos ese examen de nuestra conciencia. ¿Por qué la conciencia? Porque la conciencia es una de las leyes que Dios puso dentro de nosotros. Dice la palabra en Romanos de que muchos van a ser juzgados por la ley de la conciencia que Dios puso en nosotros. A veces hay preguntas, y son preguntas que la gente a veces dice, bueno, ¿y cómo Dios va a juzgar a esos indígenas en esas tribus perdidas allá donde el evangelio nunca ha llegado? Y esa es una buena pregunta, ¿verdad? Oye, ¿cómo va a ser Dios? Bueno, a Dios no se le escapó nada. Porque entonces, ¿sabe cómo lo va a juzgar? Por la ley de la conciencia. Porque hay una conciencia que le dice al hombre, al más primitivo de los seres humanos, lo que es bueno y lo que es malo. Que las culturas han influenciado en esas sociedades bien perdidas, diciéndole que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Eso es otra cosa. Porque entonces vemos los caníbales que se comen pensando que están haciendo algo bueno, pero es malo. Pero hay una ley de conciencia que Dios ha puesto en la que en todos los seres humanos eso tiene un equilibrio, porque a nadie le gusta que le hagan un mal a uno. Así sea un indígena, a ese indígena, si usted le da un martillazo en el dedo, olvídese que eso no le va a gustar, ni porque sea indígena, ni porque sea quien sea. A nadie le va a gustar eso. Y ya va a saber de que eso es malo, eso no le gusta. Y eso nos va a llevar entonces a nosotros a tener un balance dentro de las cosas que nosotros vamos entonces a ser sometidos delante del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, dice el Señor. Ya estamos sobre la hora, ¿verdad? Ok. Segundo, confesar todos los pecados que no hayamos confesado. Este es un buen punto. Hay cosas que a veces necesitamos revisar, por eso el examen de conciencia. Hay cosas que podemos nosotros arrastrar y que necesitamos entonces reflexionar. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice la palabra. Líbrame de los que me son ocultos, dijo el salmista. Por si acaso, Señor, bórrame todos esos pecados que no recuerdo. Y cosas que tal vez nos vimos nosotros inmiscuidos, enredados con situaciones, pero que no me acuerdo. Aún de aquello, Señor, perdóname. De aquellas situaciones. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estar completamente sometidos a Dios.
Romanos 6, 11 al 13 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuarto, pedir ser lleno del Espíritu. Aleluya. Si hay algo que necesitamos es ser revestidos con el Espíritu de Dios en nuestra vida. No podemos vivir una vida en derrota. No podemos vivir una vida licenciosa, una vida derrotada, una vida triste. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a aferrarnos a las promesas de Dios a través del Espíritu Santo. La confianza en el Señor, la seguridad que tenemos en Dios, de que Dios no nos va a dejar, de que Dios está con nosotros. Sea lo que sea, pasemos lo que pasemos, Dios está con su iglesia, está con sus hijos. Esas son promesas de las cuales yo tengo que hacer la parte de mi vida. Porque si no, ¿de qué nos sirve a nosotros el Evangelio? ¿De qué nos sirve que Dios nos haya sacado de la religiosidad en la que vivíamos? Si es que éramos religiosos. O por lo menos en las creencias en las que estábamos. ¿De qué vale si no desarrollo ahora la potencialidad de poder vivir una vida plena en Cristo Jesús? Y ese es el propósito del Señor, y ser agradecido por tenerlo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La próxima semana, si el Señor no ha venido y estamos aquí en la tierra, el poder de Dios en nuestras debilidades, nuestra nueva naturaleza. ¿Ok? El poder de Dios en nuestras debilidades. Pero ya son las debilidades que no están sujetas a la carne, o no son las debilidades que están sujetas a la vieja naturaleza, sino a esa nueva naturaleza. Porque seguimos siendo humanos. La perfección la alcanzaremos cuando estemos en la gloria del Señor, en su presencia. Pero vamos camino a esa perfección. Vamos camino entonces a esa seguridad que Dios nos da a nosotros para poder entonces crecer en los caminos y en los propósitos del Señor. Vamos a estar de pie en esta tarde y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Porque en estos temas se reflejan parte de lo que nosotros somos, de lo que hay en nosotros, de las luchas, de nuestras luchas de la vida diaria. Estamos luchando con situaciones. Hay luchas, mire, que ni siquiera la esposa o el esposo conocen. Luchas internas que cada uno tiene. Y hay entonces debilidades y hay fortalezas en medio de esos conflictos. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Que nosotros podamos primero reconocer nuestras debilidades. Reconocer esas áreas que tienen que ser atendidas por el Señor. Que Dios es poderoso para cambiar y transformar vidas. No hay duda de que Dios lo hace, de que Dios cambia, de que Dios transforma, de que Dios quita situaciones, de que a veces nos parece como imposible que suceda, porque se ha repetido tanto el mismo cuadro, el mismo esquema en nuestra vida, que pareciera que no podemos zafarnos de esa situación. Pero entréguele esa carga a Dios. Entréguele esa situación al Señor y descanse en Dios. Créale a Dios que la obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar en nosotros. Él la va a concluir, Él la va a terminar. Él no deja nada a medias. Y por eso no sienta la frustración. Hay creyentes que dicen: no, pastor, yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para ser cristiano, porque yo le fallo mucho a Dios. Y ahí se agarra. Como yo soy débil y yo no puedo cumplir con Dios, entonces esto no es para mí. Eso es una mentira del diablo.
Es una mentira del enemigo sobre su vida. Si puede. En Dios usted puede lograrlo. Entregando su vida y su corazón, su voluntad al Señor, Dios lo puede hacer. No tenga dudas de que Dios puede cambiar su situación, cualquiera que sea la que usted esté viviendo. Vamos a orar para que Dios se encargue de cada una de esas áreas y esas necesidades con las cuales estamos bregando. En lo personal, en lo familiar, en el área que sea. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Te adoramos, te bendecimos y te reconocemos en esta hora. Cuando tú has traído una vez más, Señor, palabra de Dios para nosotros. Cuando tenemos la certeza y la seguridad, Señor, de que tú eres el primer interesado, Señor, en que se produzcan estas cosas en nuestras vidas, Señor. Que se produzcan estos cambios, Señor, que son necesarios en cada uno de nosotros para poder nosotros crecer espiritualmente. Pero necesitamos de tu ayuda, Señor, porque solo no podemos. Queremos, Señor, en esta hora venir delante de ti y reconocer nuestras deficiencias. Reconocer, Señor, nuestro lado flaco, nuestro lado débil, Señor, en la que tal vez muchas veces hemos tropezado con la misma piedra ya incansablemente, Señor, y no tenemos nada que decirte, no tenemos cara con que presentarnos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Solamente tú tienes palabras para nosotros, para restaurarnos, para ayudarnos, para darnos la fortaleza que necesitamos y remontarnos a estas cosas que están ligadas a nuestra vieja naturaleza. Yo oro en esta tarde, Señor, por todos los hermanos, por cada creyente, por cada una de las luchas que estén librando. Solamente tú conoces sus pensamientos y sus corazones. Y conoces, Señor, las debilidades y las áreas donde ellos están bregando, Señor. Oramos para que tú, Señor, les des la victoria. Y que en esta tarde se consolide, Señor, con este llamado que vamos a hacer ahora. Dios te invita para que pases adelante. El pasar adelante significa, aquí estoy firme, Señor, y aquí estoy decidido a que tú cambies mi vida, a que tú me transformes en esas áreas, Señor, con la cual no puedo yo solo. Solamente tú sabes, solamente tú conoces mi corazón y mi condición. El Señor te llama, el Señor te invita para que tú des ese paso de liberación en tu vida, ese paso de transformación, de cambio, de seguridad que solamente Dios conoce y puede hacer en ti. ¿Estás luchando con situaciones incontrolables? Pasa adelante, Dios te ayuda, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte la confianza, la seguridad, Dios quiere respaldarte en tu decisión, Dios quiere hacerlo, créele a Dios, no pongas duda, porque Dios lo hace. Y está demostrado en la palabra, está demostrado en millones de personas transformadas en su carácter, en su temperamento. Y Dios te invita para que salgas de esa condición en la que tal vez has estado por mucho tiempo. Aleluya, gloria al Señor. Pasa por acá adelante, hermano. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir espacio acá a los que están pasando. Y vamos a creerle a Dios. Vamos a tener la certeza de que Dios tiene el control de nuestra vida. De que no hay casualidades. Mire, cuando estamos atendiendo este tema, el tema de empezar a vivir una vida cristiana victoriosa, es porque Dios te la quiere dar, es porque Dios te la quiere mostrar. Eso es lo que Él ha preparado para nosotros. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de transformación, hoy es el día de cambio. Vamos a orar en esta tarde, ya para finalizar, con todo este grupo de hermanos que han pasado adelante. Tomen la victoria, créanle al Señor, Dios está presente.
Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a clamar a Dios en esta tarde. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias por la bendición, Señor, que tú nos permites de poder recibir tu palabra, de poder entender estas realidades, Señor, que no son fáciles a veces de manejar, que a veces, Señor, no sabemos ni siquiera por qué se manifiestan en nosotros, pero que solamente tú conoces y solamente tú sabes. Tú conoces nuestros corazones y tú sabes, Señor, que no queremos seguir, oh Dios, manifestando esos rasgos, Señor, de esa naturaleza de la cual tú nos quitaste, nos sacaste, Señor, de las tinieblas y nos pusiste, Señor, en tu luz admirable, en los caminos tuyos, Señor, donde ahora tu Espíritu reina, donde ahora tu palabra, Señor, es nuestro asidero, nuestra base de fe y conducta. Oh Señor, ayúdanos, Padre amado. Yo oro en esta tarde por cada persona que ha pasado aquí adelante, Señor, para que tú quebrantes corazones, para que tú rompas todo lo que tengas que romper, Señor, en cada vida, y para que desde hoy, Señor, se manifieste, Señor, el hombre nuevo, el Espíritu Santo en el hombre nuevo, en el corazón nuevo, en la vida transformada, en la vida renovada. Solamente tú, Señor, eres capaz de hacerlo. Y por eso, oh Dios, yo oro por cada uno de los que han venido aquí adelante, como un acto de fe, de compromiso, de confianza y de seguridad en ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por la bendición que tú nos das. Y gracias porque entendemos que el compromiso no es con los hombres. El compromiso no es con una iglesia. El compromiso no es con un pastor o con unos líderes. El compromiso es contigo, Señor. Tú que conoces nuestra vida, que nos diste la vida, Señor, y ahora nos ofreces, Señor, la eternidad en bandeja de plata. Nos las pones, Señor, para que nosotros empecemos a vivir una vida nueva, una vida distinta, una vida diferente. Gracias, Señor. Bendice cada persona aquí presente. También aquellos, Señor, que no han pasado. Bendícele, Señor. Dales la victoria, la fuerza, Señor, en cualquier área también de su vida, en sus luchas, en sus situaciones de la vida diaria, Señor. Y que tú estés en el centro de su comunión contigo. Gracias te damos en esta hora. Recibe toda la gloria, recibe la honra. Gracias por este precioso servicio que lo podemos terminar aquí en el altar, Señor, alabando, glorificando y reconociendo tu nombre en medio de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. De esta manera quedamos despedidos. Salúdense en el amor del Señor. Y así estamos despedidos por hoy. La bendición para todos.